¿Qué tal, hermanos? Buen día. Soy su amigo y su hermano, el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México, y les saludo con mucho afecto y cariño, esperando que este día, que empezamos un fin de semana más, esté lleno de amor para ustedes. Que la paz de Dios y la paz de Cristo el Señor esté siempre presente en sus vidas. En este viernes 23 de octubre del año 2020, vamos a meditar la palabra de hoy. En la primera lectura es la carta a los Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 6. Y en el Evangelio estaremos meditando a Lucas en el capítulo 12 versículos del 54 al 59. Lo que les critica hoy Jesucristo me recuerda, hay algunos dichos muy populares y aquí hay algunos simpáticos. Hay uno que dice que cuando los viejitos se ponen sombrero, seguro aguacero. Y eso se refiere a cuando los cerros están cubiertos de nubes por la parte de arriba, que parece como si tuvieran un sombrero, es porque va a llover y normalmente sucede. O cuando vemos las nubes en el cielo aborregadas, como decimos todo el montón de nubecitas como si estuvieran aborregadas, decimos ya va a cambiar la temperatura y va a hacer frío. Y efectivamente, normalmente sucede así y hace frío. Hoy Jesús critica esto, dice, ustedes saben identificar los tiempos, el clima y todo esto, pero no saben identificar que ya el reino de Dios está aquí, que ya Cristo está presente con nosotros. Y eso es lo que nos recrimina. Debemos más que estar buscando interpretar los tiempos, es interpretar qué es lo que hace Jesús en nuestra vida diaria. Hoy en día nosotros ya reconocemos a Jesús como el Salvador. Ya reconocemos a Jesús como el Mesías. Lo que nos hace falta es reconocerlo en nuestra vida diaria. Reconocer su presencia en todos los acontecimientos que nos pasan el día de hoy. Dios nos habla a través del Evangelio, nos habla a través de la Escritura, pero Dios nos habla también a través de los acontecimientos, a través de las personas. Y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos con el corazón y con la fe para interpretar o para ver al Señor presente en esos acontecimientos. Y eso tiene que ser en el momento presente. Cuando el final del Evangelio que dice que mientras vayas por el camino con tu adversario, ponte de acuerdo con él para que al final de cuentas no te vayan a justiciar y te metan a la cárcel. Realmente lo que está diciendo aquí el Señor es que ahorita estamos en el tiempo de la misericordia, es el tiempo de la conversión. Es el tiempo en el que tú tienes que obtener la misericordia de Dios que está presente para ti y que tú entonces empieces ese cambio interior que te dirija a tu encuentro con Él al final de tu vida. Porque si no, cuando ya estemos frente a Él, ya, aunque el Señor es misericordioso, ahí también ya es justo. Llega el tiempo de la justicia y entonces, como dice el Señor Jesús, se nos dará a cada uno según nuestras obras. Y San Pablo nos dice en la primera lectura cómo podemos vivir eso. Dice, sobre todo, fíjense, Pablo nos enseña con su palabra, pero sobre todo también con su vida, con su testimonio, con su accionar, porque fíjense, dice, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor. O sea, Pablo está en la cárcel, Pablo la ha pasado duro, lo han castigado, lo han golpeado y lo han encarcelado. ¿Y qué es lo que hace? Seguirse preocupando por los demás, seguir predicando. ¿Qué es lo que haces tú ante las adversidades, mi hermano? ¿Qué haces cuando estás enfermo? ¿Qué haces cuando estás sin trabajo? ¿Qué haces cuando estás pasando por alguna situación difícil? ¿Te lamentas? ¿Te deprimes? ¿Te quedas tirado en el suelo lamentándote por la mala suerte que tienes? ¿O tienes fe y luchas y sigues orando ante el Señor y sigues tratando de sacar adelante tu vida? Esto es lo que nos enseña San Pablo. Y es más fácil sacar adelante tu vida cuando pones tus ojos en los demás, en las necesidades de los demás más que en las tuyas. Y cuando oras por los demás, porque es una oración de ida y vuelta. Dios bendice a aquellos por los que tú estás pidiendo, pero te bendice a ti por tu buena fe de pedir por ellos. San Pablo nos dice dice, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. ¿Y cuál es ese llamamiento que hemos recibido? ¿A qué estamos llamados? Nosotros como bautizados, mis hermanos, tú y yo, hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Ese es el llamamiento, a que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo viven los hijos de Dios?
Hoy San Pablo nos dice tres cosas que se pueden aplicar a toda la gente, obviamente, en todas nuestras relaciones personales. Pero yo creo, mi hermano, mi hermana, a ti me dirijo ahorita en tu matrimonio. Si estás pasando por problemas difíciles, si estás pasando por algunas dificultades en tu relación con tu esposo, con tu esposa, San Pablo nos dice tres cosas muy hermosas que tenemos que tomar en cuenta. Repito, es para todos, pero en el matrimonio yo creo que hoy es muy particularmente donde se puede aplicar. ¿Cómo vivimos como hijos de Dios? Lo primero que nos dice San Pablo es, sean siempre humildes y amables. O sea, siempre humildes, siempre amables, siempre, que aquí es lo que también Jesús nos dice en otro pasaje, apliquen la regla de oro, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Este es más en general, pero también se puede aplicar en el matrimonio. Pero el segundo, dice aquí San Pablo, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esto es bien importante en cualquier relación personal, pero en un matrimonio más, mi hermano. Cuando tú vas a edificar una casa, tú tienes que poner en partes estratégicas de las paredes, sobre todo en las esquinas, lo que se le llaman las columnas. Ahí se le ponen varillas, se le ponen zapatas, se le pone cemento extra, se le pone algo para que cuando tú pongas la placa encima de esas paredes, esas paredes soporten esa placa. Incluso esas columnas tienen que ser lo suficientemente fuertes para que soporten la segunda planta que se va a construir arriba de la planta baja. Si tú no le pones columnas, simplemente al poner la placa, esa casa se te puede caer sobre ti. Cuando llegamos al matrimonio, estamos de rodillas ante el altar y estamos cargados de ilusiones, cargados de proyectos, cargados de sueños, esperando que nuestra vida vaya bien y que nuestro matrimonio vaya bien. Pero también llegamos ahí con toda una carga de defectos, porque somos seres imperfectos. Nadie tiene el carácter ideal que quisiéramos. Mi pareja no tiene el carácter ideal que yo quisiera que tuviera, pero tampoco yo tengo el carácter ideal que mi esposa quisiera que yo tuviera. Siempre va a haber momentos de desencuentros, va a haber momentos de diferencias. Y entonces lo único que nos puede sacar adelante, la única manera en la que yo puedo soportar los defectos de mi esposa es porque la amo y porque yo he decidido amarla a pesar de todo eso. Porque todas las cosas de apariencia física que teníamos ambos cuando estábamos ante el altar, al paso de estos más de 30 años, 35 años ya no están. Ya no tenemos el mismo físico, ya no tenemos las mismas cosas, hemos ido cambiando y nuestros defectos se pueden ir acentuando. Pero si estas columnas están centradas en el amor, entonces yo puedo esforzarme, como dice la palabra de Dios, por tener ese matrimonio firme, porque está cimentado en la columna del amor. Sobre todo cuando ese amor viene del amor de Dios, cuando sabemos que Cristo está presente en mi matrimonio y que el amor de Dios está derramado en mi corazón y que ese amor se debe de desgranar en amor a mi esposa, en amor a mis hijas, en amor a mis hermanos. Entonces ese amor tiene que ser suficiente para mantener firme ese matrimonio. No es cierto que el amor se acaba, mi hermano. El amor no es champú. El amor no es como el jabón que se va desgastando y se acaba. El amor no tiene fin, como dice San Pablo. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de mantenerlo vivo. Y una de las cosas que van destruyendo a veces el matrimonio son las discusiones que hay entre nosotros. Y ahí viene esa tercera cosa que nos dice San Pablo. Dice, esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Habrá decisiones en las que sí se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué nombre le vamos a poner a mis hijos? A nuestros hijos? ¿En qué escuela los vamos a poner? Pero hay cosas en las que, oye, ¿qué ropa le vamos a comprar? Pues decídelo tú, mujer. O ¿qué deporte le va a gustar? Pues bueno, llévalo que el esposo. O sea, hay cosas que parecen sencillas en las que cada quien tiene que tomar una decisión. Pero a veces la mayor parte de las discusiones que tenemos en los matrimonios es por cosas tontas. Oye, el gato se quedó afuera, es que tú no cerraste la puerta, es que tú no lo sacaste, no, sí, yo sí la cerré, es que tú la abriste y empezamos a tener discusiones. Oye, mira cómo tienes la pasta toda apachurrada, no, yo no fui, tú fuiste. Oye, los frijoles se echaron a perder, es que te tocaba meterlos a ti, no, te tocaba a ti. Y empezamos a veces discusiones por tonterías y a veces hay matrimonios y hasta dejan de hablarse unos días por una discusión que tuvieron por una tontería.
Lo primero que tienes que pensar, mi hermano, para que haya una discusión, para que haya un pleito, se necesitan dos. Uno solo no puede pelearse consigo mismo. Entonces, tú tienes que tomar la decisión. Cuando haya una discusión de ese tipo, tienes que pensar, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o vivir en paz? Si tú prefieres tener la razón, entonces los dos van a estar tercos, uno con otro, y van a tener la bronca. Si tú prefieres tener paz en tu matrimonio, mi hermano, tienes que ceder. A veces te toca a ti, hermana, a veces te toca a ti, hermano, pero tienen que tener ese criterio para saber en qué momento ceder, porque estamos hechos para vivir unidos hasta el final de los tiempos. Ahora, al final no quiero quedarme sin mencionar lo que dice al final esta primera lectura. 4 cosas dice San Pablo acerca de Dios. Dice, Dios es Padre de todos, reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Y me quedo con estas dos últimas, que mañana las vamos a ligar con la primera lectura del día de mañana. Dice, Dios actúa a través de todos. Tú eres instrumento de Dios, mi hermano. Yo soy instrumento de Dios. A través de mí, Dios actúa para obrar en los demás. Entonces, por eso San Pablo dice, lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Traten a los demás como quieran que lo traten. Trata a los demás como Dios lo trataría, porque Dios vive en todos. Dios vive en ti y merece ser tratado con respeto, pero también Dios vive en ese hermano tuyo, incluso en aquel que te cae mal, y en aquel que te cae gordo, y en aquel que te ha hecho daño, también Dios vive en él. Nada más que quizás él no se ha dejado guiar por él, pero tú sí puedes dejarte guiar por él, porque Dios vive en todos y actúa a través de todos. Que el Señor nos ilumine para que este día, este fin de semana, lo vivamos de cerca del amor de Dios y recordemos que lo que Él quiere es que seamos felices y que hagamos una vida de felicidad unos con otros, que seamos instrumentos del amor de Él con nuestra familia, con nuestra comunidad y con todas las personas que nos rodean. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama, Dios te quiere feliz. Pon una sonrisa en tu cara y no permitas que nada ni nadie la quite de ahí. Sonríele a los demás como quisieras que te sonrieran ellos a ti. Te mando un fuerte abrazo, que estés bien.